Hola a todos, muchas bendiciones. Bienvenidos a la unidad número 9 que vamos a dar inicio en este día, en esta fecha, que vamos a tratar acerca, a continuar lo que nos quedamos en la unidad anterior de Juan capítulo 17. Estábamos hablando en la unidad anterior referente a la oración que Jesús hizo, ¿verdad? Uno de los puntos que tratamos fue que el significado de lo que Jesús dijo de glorifícate ahora, Señor, dale la gloria a ¿cómo fue que lo dijo? Dice, glorifica a tu Hijo porque también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta conexión de que te glorifique lo hace ver al Señor en el sentido de que iba para la cruz, ¿verdad? ¿Qué significado hay en la muerte? ¿Qué significado hay para Jesús en la asociación entre la muerte y la glorificación? Vimos el misterio que hay detrás de la muerte. Muchas veces la muerte abre un camino, abre una ventana de descubrimiento. Cosas que en vida una persona hacía o era, no se llegaron a descubrir hasta que murió. Y cuando muere, como aquel centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo ocurre cuando alguien muere. Jesús dijo que si el grano no cae a tierra y muere, dice, no puede llevar mucho fruto. Así que hay un misterio allí en la muerte que nos anima a nosotros, porque el cristianismo no se trata de recibir el evangelio para bienestar y placeres personales. Todo aquello vendrá por añadidura, dice. Pero el sentido del evangelio es negarse a sí mismo para seguir a Jesús, es decir, la autonegación. El sentido del evangelio es tomar la cruz y seguirlo al Señor. Es perder esta vida para ganar la vida eterna. Porque el que busca tener vida en este mundo, dice que la va a perder. Entonces hay un principio que Jesús enseña a lo largo del evangelio, que es la autonegación con la mira en la fructificación futura, una gratificación futura en poner la esperanza que un día esa autonegación va a generar fruto. Claro, este mensaje que yo le estoy dando en este momento no es muy atractivo, porque a nadie le gusta la autonegación y a nadie le gusta el morir a uno mismo, morir al ego, morir a nuestras propias, miren lo que voy a decir, aún al amor propio. A veces yo veo publicaciones en las redes sociales diciendo que amar no es sinónimo de dejar de tener amor propio. Y yo digo que sí, pero cuidado, el concepto de amor va a estar vinculado con el concepto del humanismo, donde el humanismo nos enseña a primero vernos a nosotros, luego vernos a nosotros, después vernos a nosotros y finalmente, si queda algo, lo compartimos con el prójimo. Si Jesús realmente nos hubiera amado de aquella forma, como enseña el humanismo, no hubiera muerto por nosotros. No, es que nos enseñan y nos dicen, lo que pasa es que cómo tú puedes amar de una manera en la cual la otra persona no es recíproca, no es agradecida, no es condescendiente, no da igual por igual. Bueno, si esa es la fórmula del amor cristiano, Jesús no hubiera muerto por ninguno, porque todos hemos fallado. Todos le pusimos a Jesús en la cruz. Todos aportamos un grano de causas y efectos a la obra que Jesús hizo. Por lo tanto, Jesús no discutió con el Padre en Getsemaní diciéndole, Señor, ¿será posible que esto lo vaya a tomar, este beneficio de mi sacrificio, lo va a tomar gente agradecida, gente honesta, gente honrada? Todo lo contrario. En la cruz le dijo a los dos que estaban condenados por algo correcto, les dijo, hoy estarás conmigo, por haberlo reconocido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo salvación para aquella persona, pero ese tipo de glorificación vino en ese estado de crucifixión, en ese estado en el que todo el mundo se estaba burlando de él, diciendo, sanó a muchos y él no puede librarse de esta situación, levantó a muchos, liberó a muchos, hizo grandes milagros y él mismo no puede ser libre de esta situación. Muy bien, si el maestro
lo persiguieron, si al Señor lo atacaron y al Señor lo odiaron, también lo harán con nosotros. Entonces, el mensaje de la autonegación es algo en lo cual nosotros no queremos recibir. No queremos, porque nuestra carne siempre nos inclina a la búsqueda del bienestar, a la búsqueda del placer personal, a la búsqueda de todo aquello que nos haga sentir bien. Y escuche lo que le voy a decir, aun cuando nosotros pedimos algo y le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, dentro de esa petición está inmiscuida, está camuflada, está sutilmente escondida nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo de que la voluntad de Dios ojalá sea para nuestro beneficio personal. Porque supongamos, hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, de las cuales, de las 7 iglesias, hay 5 a las cuales el Señor les ve un pero tengo contra ti, tengo contra ti, tengo contra ti. Solo a una le dice, a Filadelfia, le dice, hay una puerta abierta, conozco tu fe, conozco tu obra, conozco tu amor, sigue adelante, tengo las llaves de David. Pero nos olvidamos de una iglesia, la iglesia de Esmirna, a la que no tienen ninguna queja, sino que le hacen un encargo y le dicen, te he entregado en las manos de Satanás para que sufras por gran tribulación, por espacio de algunos días. Cuando nosotros leemos esa expresión, me estoy refiriendo a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de la conjugación, o viene de la raíz de la palabra mirra, que era una esencia que se le dio a María y a José cuando Jesús nació, entre el oro, el incienso y mirra. Y la mirra es una especie que usaban los antiguos para leñar o para preparar el cadáver de un muerto, como para que permanezca, sea preservado y no se descomponga tan fácilmente y no huela tan fácilmente y pueda ser preservado para su velatorio. La mirra era usada como un ungüento, como una esencia de preservación, pero de la muerte, de preservación de algo que está muerto. Entonces, cuando la iglesia de Esmirna se le enseña esto, y no queremos nosotros ese tipo de voluntad de Dios, que nos diga Dios, te he entregado a Satanás. Si yo me paro a predicar eso en un púlpito y digo, Dios a veces nos va a entregar a Satanás, me van a echar piedra, me van a decir que es un mensaje antibíblico, porque Dios jamás permitiría que el diablo caer en las manos del diablo para que nos robe, nos mate y nos destruya. Cuando yo escucho gente decir Dios puede o no puede hacer tal cosa, yo digo, ¿quiénes somos nosotros, simples humanos mortales, para definir la soberanía de Dios? Dios sigue siendo Dios y Él decide qué hace y qué no hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Entonces, a veces nosotros no queremos recibir la voluntad de Dios que no sea de beneficio personal. Entonces, cuando Jesús dice glorifica a tu Hijo, Él estaba pensando en la muerte. Él estaba pensando en sí voy a ir a la cruz, pero aún en la cruz permíteme glorificarte. Permíteme hacer una obra gloriosa y que mi muerte sea como aquella serpiente que fue levantada en el desierto, que cuando la miraban recibía a la gente sanidad de las enfermedades que recibía en el desierto, en el libro de Números. Ahora, cuando miramos a la cruz, al crucificado, algo sucede. Le enseñé en la clase anterior también cuál es la obra del Espíritu Santo. Y esta es la obra misteriosa y lo que Pablo llama a los corintios la locura de la predicación. Había un misionero, les conté esta anécdota, un misionero en la India que fue a predicar a tribus nativas, y él llevaba unas diapositivas muy lindas, maravillosas, y todo el mundo estaba entendiendo, ¿no, verdad?, el mensaje. Pero todavía no había llegado la convicción, hasta que pone una diapositiva en la que solo había una imagen de una cruz, de un Cristo crucificado, la cruz de Jesús. Y dice que un indio sale hacia adelante, se levanta del auditorio y empieza a llorar y grita, Jesús, dice, bájate de esa cruz porque soy yo el que merezco estar ahí y no tú. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, algo que se escapa de nuestras manos humanas o nuestra habilidad humana, y el Espíritu
observa y da todavía entendimiento, porque aunque se diga lo contrario, el Espíritu Santo, número uno, está aquí en la tierra y Él todavía está haciendo su obra de redarguir los corazones, de convencerlos del pecado que se tiene, de la justicia que se obra en Jesucristo en la cruz del Calvario y del juicio venidero que viene este mundo y viene aquellos que rechazan a Jesucristo. El Espíritu Santo sigue haciendo esa obra y a veces escapamos de entender eso y omitimos. El Espíritu Santo lo sigue haciendo y el Espíritu Santo sigue dando a entender cuando vemos la imagen de la crucifixión de Cristo, la muerte de Jesús, que a veces ni nosotros la sabemos explicar o nosotros no la podemos entender. El Espíritu Santo habla en un lenguaje espiritual a espíritu, de espíritu a espíritu, dando a entender e impacta los sentidos, e impacta nuestra mente y nuestro corazón, dándonos el significado en el redarguir de nuestras conciencias. Eso se llama proceso de conversión. En el redarguir de nuestras conciencias, ¿qué es lo que significa la obra de Jesús en la cruz? Otros se burlarán, pero hay unos que al ver la cruz, al ver la muerte de Jesús, al investigar de la muerte de Jesucristo, serán salvos. Pero no queremos que esa voluntad de Dios se haga en nuestra vida. No queremos que el Señor tenga para nosotros una voluntad como la de Esmirna, que se nos entregue en gran tribulación. Porque nos han enseñado un evangelio de escapismo, un evangelio de prepárate para escapar, un evangelio de Dios te va a guardar de todo mal. No, la oración es guárdanos de todo mal. Pero si Dios quiere, vamos a pasar por las aflicciones del tiempo presente. Jesús nunca mintió. Él dijo, en el mundo habrán aflicciones. Y a Pedro le dijeron, yo he rogado que tu fe no falte porque fuiste pedido por el diablo para zarandearte. Ojo, que cuando somos pedidos nosotros, no está en nuestra cancha el decidir si seremos o no seremos probados. Está en la absoluta y soberana voluntad de Dios. Y vamos a ser probados. Vamos a ser probados tarde o temprano. Ahora, le explicaba en Juan capítulo 15, creo yo, si no me equivoco, sin la vid verdadera, que Dios va a demandar fruto también. Así que pongámosles el nombre que le queramos poner a la prueba. Todo es para dar fruto, porque Dios exige el fruto. Él exige tanto el fruto que si no lo damos seremos cortados, dice. Si no estamos dispuestos a dar el fruto, seremos cortados. Ahora, vamos a leer porque en esa misma línea quiero seguir. Juan 17, el versículo 6 donde me quedé. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo, a los hombres del mundo que me diste, dice. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo vivo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, querido, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese que cuando vemos nosotros toda esta oración, vemos acá, amado hermano, que hay un rendir cuentas. Se puede decir, Jesús está rindiendo cuentas al Padre, y lo primero que le dice en rendición de cuentas es que Él no ha perdido ninguno, los ha guardado a todos por completo. Mire, en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiero que mediten esa palabra. Dice: yo te he glorificado acabando la obra que me diste que hiciese en la tierra. La pregunta es: ¿cuál es la obra que tenemos nosotros por la cual vamos a glorificar a Dios? Si analizamos este capítulo, Jesús dice: la obra que me diste no solamente fue predicar el evangelio, me entregaste un grupo de gente y yo los cuidé y yo los guardé. Se perdió el que se tenía que perder, el que la Biblia profetizaba, pero yo los guardé, les entregué tu palabra. Como ministros de la palabra tenemos una gran responsabilidad a todos los estudiantes, ovejas que Dios nos entrega a nosotros. Y nos entrega a nosotros no solamente para que se llene nuestro ego en decir: tengo tantos miembros en la iglesia o tengo tantos estudiantes en mi curso. Así sea uno, es Dios entregándonos a nosotros, porque tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir la verdad. ¿Cómo cuidamos como Jesús cuidó? Compartiendo la verdad. A veces los pastores no comparten la verdad, comparten su idea de la verdad, pero no comparten la verdad completa porque tienen miedo de que las ovejas abran los ojos y luego se vayan de las iglesias. He escuchado gente decir que no pueden no pueden enseñar o instruir o capacitar en grados de obreros o en grados ¿cómo es la palabra?, de ayudantes, porque si no, dicen, se van a creer que son pastores y van a dividir la iglesia. Entonces yo discrepo con ese pensamiento y digo: pero la idea es que se preparen como obreros. Lo malo sería que dividen la iglesia. Al final, tanto el tiempo dirá o revelará lo que la persona es en su esencia. Si es un rebelde, tarde o temprano lo va a hacer. Pero ¿y si no lo es y nos perdemos la oportunidad de preparar obreros? Y si no lo es, y si no es alguien malo y nos perdemos la oportunidad de potenciar a aljabas que Dios nos dio a nosotros para llenarlas de saetas. O sea, porque imagínense llegar a lo largo de nuestro ministerio, a lo largo de nuestro llamado, como aquel hombre que dijo: tengo el talento, pero lo escondí. O tengo la aljaba que Dios me dio, pero no la llené, no la multipliqué. Recuerde que a veces nos entregan a nosotros, a las personas que recién se convierten a Jesús, como pedazos de madera, a las cuales nuestro trabajo, nuestra destreza hará que le saquemos la punta de lanza. No solamente la punta de lanza, sino tomarlo y empezar a hacerle... Tú sabes que la flecha tiene varias partes, ¿no, verdad? El cuerpo, la punta de lanza y la cola. La punta de lanza es para dar dirección y la cola es para dar estabilidad a la flecha. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las personas, porque Jesús eso es lo que dice: ninguno se perdió, les di tu palabra, se han santificado en la palabra. Entonces se desarrolla un ciclo completo, porque nuestro trabajo no es solo tirar la palabra y ya, no, nuestro trabajo tiene que ser completo. ¿Y cuál es el trabajo? Que ellos también glorifiquen a Dios como Jesús
se acercaba a glorificar. Dice, la gloria que yo tengo les he compartido a ellos. Y ya les dije al principio, ¿cuál era la gloria que hablaba Jesús? La autonegación. Él iba a la cruz. ¿De qué manera glorificaron los apóstoles, los primeros discípulos a Jesús? ¿De qué manera glorificaron? Lo glorificaron con la persecución. Lo glorificaron con la muerte. Lo glorificaron con la entrega de su vida desinteresada. Si usted se pone a analizar en el libro de los Hechos, no vas a encontrar a ningún apóstol enredado en inmoralidad sexual ni enredado en problemas de dinero por causa de la predicación del Evangelio. Ellos murieron por causa de la predicación. Ellos murieron porque prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos murieron porque nunca le negaron un milagro a nadie y la palabra a nadie. ¿Verdad? Se crearon divisiones, sí, por el sectarismo judaico, porque no querían predicarle a los gentiles, porque tenían el prejuicio racial, porque tenían el prejuicio religioso. Sin embargo, Dios llama a alguien que era perseguidor de la iglesia, que es Pablo, y abre la brecha para los gentiles, y se expande el evangelio de una manera sin prejuicio, donde la gracia de Dios se desarrolló. Dijo el apóstol Pablo, la gracia de Dios ha trabajado en mí más que los otros apóstoles. Entonces la gracia de Dios siguió trabajando, y la muerte con la que ellos glorificaron a Dios fue muerte terrible. Entonces esa fue la gloria que se le compartió. Mire, ¿queremos nosotros ser siervos de Dios? Hemos de saber que la gloria de los siervos de Dios, a veces, dijo Pablo, lo menciona, capítulo 4 de Corintios, dice, es a veces ser desventurados, es a veces estar en peligros de ladrones, es a veces estar enfermos y que nadie se preocupe por uno, es a veces estar en peligros de escasez, es muchas veces no tener que comer o que vestirnos. Esa es la vida de un siervo de Dios. Usted se pregunta y de pronto dice, no, yo discrepo con eso porque Dios es un Dios justo y Dios sabe pagar bien a sus siervos. ¿Cómo no? Todo eso es añadidura. Todo eso es añadidura. Dios sabe pagar muy bien a sus siervos. Sabe darles salud, sabe darles vida, sabe darle todo lo que sus siervos necesitan. Sin embargo, el vehículo de ese bienestar muchas veces es el proceso de aflicción. Porque los ministros a veces pasan aflicciones para aprender a enseñar a las ovejas que también pasan lo mismo. Muchas veces al pastor, al profeta, al apóstol, se le tiene que morir un hijo, una hija, el marido, la mujer, para poder entender en carne propia las aflicciones de las ovejas. Muchas veces el ministro pasa situaciones de necesidad, etcétera, etcétera. Nuestro Señor pasó la aflicción de la cruz. Él fue nuestro ejemplo. Y Él pasa la aflicción de la cruz, pasa el vituperio, pasa el rechazo. Pero en el capítulo 17 nos habla de la secuencia de la obra que recibió. Él recibe personas, porque Él dice en Juan 10, yo vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en la tierra? No se perdió la tierra. En el huerto del Edén, ¿qué se perdió? Se perdió el hombre, se perdió el corazón del hombre, se perdió el amor de Dios en el hombre, y vino la independencia, y vino el egoísmo, y vino el pecado, y vino la maldad, y vino todas estas obras que produce el egoísmo humano, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 7, porque el mal, dice, está en mí. Conozco, entiendo que la ley de mi mente, que la ley de mis miembros pelea contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La ley del Espíritu. El Espíritu Santo escribe su ley en nuestra mente, y el enemigo infla nuestras emociones, infla nuestras pasiones para que exista esta guerra. Y luego Pablo concluye que el mal no está afuera, el mal está en mí, el mal es mi carne, el mal es mi propio yo. Entonces nuestro ego es lo que nos conduce a buscar nuestro camino propio, a buscar nuestro propio, a buscar nuestro, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo dice el libro de los Proverbios? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, a buscar nuestro propio camino, esa es la palabra,
a buscar un camino que sea a nuestra propia imagen o a nuestra propia forma de ver o hacer las cosas correctas, pero que Dios dice que no. Mire, y esto es peligroso. Con el paso de los años, Pablo dice en 2 Timoteo 4, creo que lo dice, que hay un peligro de la cauterización de la conciencia. Con el paso de los años, el cristiano puede caer en apostasía, que es cauterizarse en su conciencia. Y esto es peligroso. Pero cuando nuestra conciencia empieza a cauterizarse, es decir, cuando ya mi conciencia no me reprende por algo malo que yo hago, poco a poco normalizo aquello que es malo. Lo que un día Dios me reprendía, lo que un día Dios me corregía, ya de repente ya Dios no me corrige, siento que Dios no me corrige, creemos que Dios ya no lo reprueba, finalmente terminamos aprobando lo que es malo y entonces en ese momento Dios se aparta de nosotros. Nos entrega a nuestra propia mente reprobada. Mire que tantas discusiones hay a veces en que ¿será que la salvación se pierde? ¿Será que Dios puede abandonar al ser humano? Yo no creo que la salvación se pierda. Yo lo que sí creo es que el Espíritu de Dios se aparta del ser humano. Yo lo que creo es que el ser humano se pone en un estado, está en un estado de salvación, está en un estado de santificación, pero también puede llegar a estar en un estado de apostasía. Hebreos lo dice: horrenda de expectación de juicio viene aquel que, habiendo gustado del don celestial y participó de la palabra eterna, de la palabra de vida, y recayó. No hay vuelta atrás, no hay reconciliación, no se puede volver a Cristo a morir por una persona así, dice, sino que viene una horrenda expectación de juicio. Y esto es peligroso. Nadie quiere comprender esta parte cuando se empieza a jugar, porque se cauteriza, porque no es que Jesús no quiera salvar ni quiera ayudar, es que ya nos alejamos tanto que no vemos la mano de Jesús extendiéndola para ayudarnos, ya no vemos la mano de Dios, sino que estamos viendo la espalda de Dios. Ya no vemos el amor y el favor de Dios, vemos la espalda de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, entrando en este punto, mire que la oración habla acerca de que los ha guardado del mundo, dice, los ha guardado del mundo y de los peligros que trae este mundo. Esa palabra mundo es importante entenderla, porque dice, no pido por el mundo, pido por ellos que han sido guardados de este mundo. Dice, a veces uno se equivoca con la palabra mundo y cree que mundo es toda la obra creadora de Dios, y por eso hay personas que creen que no hay que preocuparse por la naturaleza, por los animales, porque eso no importa, porque un día eso se va a consumir. Falso. Todo lo que está en el mundo, el mundo creación, en el mundo universo, todo eso es de Dios y hay que cuidarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo no, en esa parte es cosmos, es creación. De tal manera amó Dios su creación, que dio a su Hijo unigénito. Pero cuando Juan dice en su primera carta, dice, no améis al mundo, habla de la rebelión, habla del estado de iniquidad, habla del sistema de este mundo que se basa en la maldad, que se basa en el egoísmo, que se basa en el amor propio. Eso no hay que amar, dice. No amen eso. No amen eso, porque todo eso es pasajero. Todo eso se pasa. Así que, ¿qué tiene que ver? Que cuando Jesús dice, yo no oro por el mundo, está diciendo, yo no oro por la rebelión. Yo no oro por la iniquidad. Yo no oro por lo que produce la cizaña de este mundo. No. Oro por ellos que están en el mundo, porque el mundo, a través del maligno, a través de su cizaña, engaña y esclaviza a las personas por medio de la incredulidad y por medio de todo su sistema de valores de tinieblas. Los valores de las tinieblas están contra los valores del reino, los valores de la luz, porque los valores de las tinieblas están diseñados para inflar nuestras emociones y nuestros apetitos carnales. En este caso puede ser, por ejemplo, la lujuria, la inmoralidad o el entenebrecimiento de nuestra propia mentalidad a través de las filosofías huecas que habló el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Ya? El entretenimiento malvado que tiene este mundo. Todo este mundo crea bastante entretenimiento malvado para mantener a las personas desenfocadas del verdadero diseño o de los verdaderos valores
que están en la luz, valores que permanecen. Entonces, siempre va a haber esta discusión y este tema. Y Jesús dijo, yo oro no por ese reino, yo oro no por el sistema de valores de este mundo, no. Y Dios está en contra de eso. Miren, hermanos amados, cuando usted estudia la parábola del trigo y la parábola de la cizaña, y al final llega a la conclusión que Jesús dice que el trigo y la cizaña va a crecer juntamente hasta el día final en el que se ha separado lo uno y lo otro. Usted tiene que entender que la cizaña en este mundo son pequeñas cápsulas, son pequeños sistemas de creencias que están introducidos en la verdad. Porque Satanás ataca desde afuera hacia adentro, pero también Satanás ataca desde adentro mismo. Ataca desde afuera a través de las persecuciones, a través de los ataques externos del medio secular, etcétera, etcétera. Pero a veces no nos damos cuenta que el enemigo nos ataca internamente. Por ejemplo, en una iglesia aparecen las discusiones internas dentro de una congregación. En un hogar quizás no venga el adulterio, quizás no venga la deuda, o quizás no venga de afuera el ataque de Satanás. Quizás venga de adentro mismo, de adentro, siembra una discordia en el hogar y crea ahí un divorcio, crea ahí una violencia. ¿Y cómo vino? Se sembró una cizaña. Y a veces nuestra relación con Dios es afectada por una cizaña, que es como una pequeña cápsula o una pequeña raíz que viene a nuestro corazón, donde los conceptos se mezclan. No es, como lo dije al principio, no es lo mismo decir, hay que tener un amor propio. ¿Cuál es el amor propio que debemos de tener nosotros? Es el amor que produce nuestro amor a Dios. El amor que nosotros le tenemos a Dios el Padre, ese fruto de ese amor va a producir en nosotros amor propio, equilibrado. Porque usted se va a ver al espejo y se va a ver como Dios lo ve. Se va a amar como Dios lo ama. Se va a valorar como Dios lo valora a usted. No es que usted se ve en el espejo y se hace y toma la filosofía de este mundo y se mira en el espejo y repite los libros de autoayuda que usted lee y se dice, yo me amo, yo soy importante, yo puedo porque yo me creo, yo creo en mí mismo, yo, y solo está haciéndole un culto al ego. Usted tiene que creer lo que Jesús cree en usted. Mire que dice el libro de Corintios, dice, miramos como en un espejo a cara descubierta. ¿A quién usted debe de ver en ese espejo? Usted debe de ver a Jesús. Cuando usted se mira en el espejo, poco a poco debe de dejar de ver su rostro, sus virtudes y sus debilidades, y empezar a ver las virtudes de Jesús. A eso yo me tengo que parecer. A eso yo me tengo que asemejar. Cuando usted empieza a valorarse conforme a la gloria de Jesucristo, entonces usted se empieza a desarrollar amor por usted y se empieza a amar porque Dios lo ama. Y dice, yo me amo porque Dios me ama. Y en ese amor usted ama a su prójimo, así como Dios lo ama a usted. Dios lo perdonó, usted no mereciéndoselo. Entonces yo voy a perdonar no mereciéndoselo el otro. Así como Dios me ama no mereciéndome, yo también voy a amar no mereciendo. Y practicamos el amor. Usted va a amar a su pareja, va a amar a sus hijos, va a amar a su vecino, va a amar a sus enemigos, porque usted no se ganó el amor de Dios y sin embargo Dios lo ama. De la misma manera uno va a esperar que las personas de externa lo amen a usted para que usted manifieste amor. De esa manera que Dios nos enseña a nosotros cuando Él dice, no oro por este mundo, ese sistema no lo apruebo. Si usted tiene ese sistema, quiero decirle, querido hermano y amigo, que Jesucristo oró contra ese sistema. Jesucristo oró por nosotros, para que nosotros sepamos lo que Dios es, ¿verdad? Entonces, es interesante entender este primer punto, es el punto de la perspectiva con el mundo. Otro punto importante de entender Juan 17, para ir rapidito, ir avanzando al capítulo 18. Como lo dije al principio, tenemos que entender, mis queridos hermanos, el sentido del discipulado. ¿Ok? Todos tenemos se lo expliqué hace 2 clases anteriores. Jesús viene por 2 tipos de frutos.
el fruto interno y el fruto externo. ¿Se recuerda lo que le dije, lo que le enseñé? El fruto interno es el amor, el gozo, la paz, el fruto del Espíritu que obra en nuestro corazón. El fruto externo, mi querido, es la gran comisión. Dios busca que usted dé de lo que está hacia adentro hacia afuera. El fruto hacia afuera, es decir, haga discípulos, gane almas para Cristo. Usted dice, yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no tengo por qué ganar. No. El discipulado, el dar fruto, el ser misionero, el ser una persona que lleva por todos lados el olor del conocimiento de Cristo, es el fruto que Dios nos pide a nosotros también. Así que hay que entender el sentido del discipulado, ¿ok? Y en este pasaje, en el capítulo 17, nos explica también, los ilumina, es decir, el sentido del discipulado. El discipulado cristiano número 1 se basa en el hecho de que Jesús ha venido de Dios. Un discipulado no se establece, no se hace simplemente para formar un grupo, o formar un club, o formar una escuela de filosofía. No, sino Jesús. El sentido es Jesús, la base es Jesús. Gira en torno a Jesús. ¿Ok? O sea que un discípulo es una persona que se ha dado cuenta de que Jesús es el embajador de Dios y que en sus palabras oímos la voz de Dios y en sus obras vemos a Dios que está en acción. Así que el discípulo ve a Dios en Jesús y sabe que no hay nadie que sea una misma cosa con Dios excepto Jesús. Él es el único. Así que el discipulado se basa en Jesucristo. Segundo, el discipulado conduce a la obediencia, porque para eso hacemos un discipulado, para enseñar a obedecer, para hacer su palabra. El discípulo es el que obedece la palabra de Dios, como la recibe, como Jesús le enseñó, como Jesús lo hizo también. ¿Ya? El discípulo es alguien que se somete al magisterio de Jesús. Es alguien que dice, estoy bajo autoridad, quiero ser enseñado. Los discípulos o los discipulados no entran en esta disputa de que quién me va a enseñar, quién es mi líder, cuál es el programa, cuál es el proyecto. Ay, bueno, yo asisto entonces al discipulado. No. Se somete al magisterio de Jesús. Mientras queramos seguir haciendo lo que queramos, no podemos ser discípulos, mis queridos hermanos y amigos. El discipulado implica sumisión. ¿Ok? Tercero, según aprendimos en Juan 17, el discipulado es algo que está programado. ¿Ya? Es algo que está programado. Dice, las ovejas que tú me has dado, dijo Jesús. Así que las personas que pertenecen a Jesús le han sido dadas a Jesús por Dios ya. Ya vienen porque el Padre los atrae. Hay un plan de salvación trazado. Hay un plan de predestinación trazado. Nosotros tenemos que tirar la red. Nosotros tenemos que ir a buscar cuáles son cuáles son esas ovejas que Jesús tiene que alcanzar o tiene que salvar. ¿Ok? Entonces, el discipulado es un ¿cómo se llama? Es un programa, perdón, es algo que ya está programado o que está predestinado. Esto no significa que no hay que ir a buscar las almas o hay que esperar que lleguen o hay que esperar. No. Significa que Dios tiene todo fríamente calculado. Pero el diablo los tiene cegados, el diablo los tiene atormentados o los tiene confundidos y tenemos que ir a abrirle los ojos a través del Evangelio y a través de la palabra de Jesús. Porque solo así el Espíritu Santo, cuando damos testimonio de Jesús y de la verdad, el Espíritu Santo hará entendimiento y abrirá los ojos a los que han de ser salvos. Jesús tenía dos cosas. Tenía fe en Dios y tenía fe en Dios y tenía fe en los hombres que él había escogido. Esto tenemos que aprender nosotros también. Porque conozco ministros que confían en Dios, pero no confían en la gente que están preparando. Dicen, yo no te puedo entregar cargo, o yo no te puedo confiar este cargo a ti, porque yo sé que tú no estás listo, pero no han hecho la prueba de ensayo y error. Jesús hizo la prueba de ensayo y error. Y mire usted, escogió a Pedro sabiendo que lo iba a negar, a Tomás sabiendo que no iba a creer, a Judas sabiendo que lo iba a entregar,
a Juan y Jacob, sabiendo que eran corajudos, hijos del trueno, como se dice, que apenas vieron una adversidad, querían orar para que el fuego del cielo descendiera y consumiera a todos los samaritanos. Mis queridos, si hay algo que aprendemos nosotros de Jesús, es que Jesús tenía una fe absoluta en Dios, su Padre, pero también tenía fe en los hombres. Y yo creo firmemente, y eso es lo que le resalta, o lo que debería de resaltar nuestra autoestima. Creer en nosotros como Jesús cree en nosotros. Creer en nosotros como Jesús cree en nosotros. Mire, mi querido hermano, a veces caemos nosotros en estos problemas de la fe, en estos problemas de autoestima, en estos problemas de sentir que nosotros no servimos para nada, porque de pronto algo no nos funcionó o algo nos fue mal. Pero Jesús dice: yo confío en ti, yo confío en ti. Y yo confío que lo puedes hacer con mi poder, con lo que ya te enseñé a orar. Ora y pídele al Padre para que tu gozo esté cumplido. Entonces, amado hermano y amigo, tenemos que entender claramente que los discípulos, Juan 17 habla del sentido del discipulado, número 1, y la perspectiva del discípulo. Entender que pues el discípulo es un regalo de Dios a Jesús. O sea, somos nosotros un regalo también que el Señor le entrega a Jesús. Y que por medio del discípulo también se le da gloria a Jesús. Y que el discípulo es una persona a la que se le ha confiado una tarea. A todos se nos ha confiado una tarea. Así que como Dios envió a Jesús, así también Jesús nos envía a nosotros, sus discípulos, nos envía con un trabajo. Y esto es lo que yo dije al principio. ¿Cuál es la obra que usted tiene que hacer? ¿Cuál es la obra por la cual usted tiene que glorificar a Dios aquí en la tierra? Es importante que usted lo medite. Es importante que usted encuentre ese punto crucial para que usted pueda ser este instrumento en las manos de Dios. Les quiero decir algo. Usted y yo, como discípulos de Jesús, hemos sido llamados para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. La vamos a ver, la gloria de Dios en nuestra vida. Pero, ¿cuál es la antesala? Pues no, ¿verdad? La antesala es que tenemos que entender la asociación entre la cruz y la gloria. La cruz era la gloria de Jesús. Jesús no hablaba nunca de ser crucificado, sino de ser glorificado. Por lo tanto, en primer lugar, la gloria para el cristiano es la cruz que le corresponde. No vea la cruz como, caramba, qué peso es lo que tengo que llevar. No, sino esta es la gloria que tengo que llevar. Es un honor sufrir por la causa de Jesucristo. Así que no debemos considerar nuestra cruz como un castigo o una prueba mera que Dios nos ha puesto a nosotros, sino como nuestra gloria. Cuanto más dura es la tarea que se le asigna a un discípulo, mayor es considerada la gloria. Cuanto más dura es la tarea que se le ponga a un discípulo, a un estudiante, mayor es el honor que le va a corresponder. Entonces, de entender esta asociación entre la cruz y la gloria, entender que para ver la gloria de Dios se necesita tener una perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Ya expliqué acerca de la voluntad de Dios, tanto en beneficio, en bienestar, como en aflicción. Entender la perfecta voluntad de Dios. Mire, que conocer la gloria de Dios consiste en el hecho de considerar la vida de Jesús, considerar la relación única y exclusiva que nosotros podemos tener con Dios. No podemos vivir sin Él. Si usted aprendió a vivir sin Dios, póngale cuidado. Póngale cuidado, porque en realidad no está viviendo. Está existiendo en esta tierra, pero vivo no está. Si su relación con Dios no está viva,
en realidad va cayendo, va muriendo, si es que ya no está muerto. Porque si usted se siente bien no teniendo una relación viva con Dios, posiblemente usted está muerto y ya no siente nada. Porque Cristo nos enseña a nosotros a tener una relación viva con Dios. Muy bien, creo que quedó ahí claro la parte del capítulo 17 ya. Donde ya llegamos, para no alargarnos tanto, porque ya el tiempo apremia, y quiero llegar al capítulo 18, donde se habla acerca del arresto de Jesús. Capítulo 18 me habla acerca del arresto de Jesús. Bueno, aquí empieza el proceso de sus juicios, su crucifixión y su resurrección. ¿Ok? Sus juicios, su crucifixión y su resurrección. Desde el capítulo 18 vamos viendo que Jesús es traicionado, es arrestado, es juzgado. El capítulo 19 es crucificado y sepultado. Capítulo 20, el Señor resucita. Capítulo 21 se presenta como el Mesías y el Hijo de Dios. Finalmente el Evangelio de San Juan. Ya este último capítulo lo vemos la siguiente semana, o lo tocamos ahí, o lo grabo y se lo dejo ahí. Pero vamos a ir desarrollando acerca de la pasión de Jesús, los juicios y su crucifixión. Es interesante notar, mis queridos hermanos y amigos, que el principio principal de esta lección del capítulo 18 es que, ¿cómo lo puedo decir? Que nosotros tenemos que aprender a practicar el pensar en los demás, aún en los momentos de dificultad. Porque aún cuando Jesús iba en la Vía Crucis, y dice que iban llorando las mujeres, y Jesús se preocupaba por las mujeres y les dijo: no lloren por mí, oren y lloren por vuestros hijos. Mire, como humanos, aun cuando nos vaya bien en todo, tendemos nosotros a pensar más en nosotros mismos que en los demás. O sea, es una característica, es una semilla de cizaña que está en nosotros. Esa parte egoísta es por nuestra propia naturaleza. Ya es por naturaleza humana que creemos que que queremos nosotros ocupar el primer lugar de la fila, o queremos hablar más de lo que escuchamos o de lo que sabemos. Así que, mis queridos hermanos, siempre estamos enfrentando esta lucha por nuestro ego. Y Jesús nos enseña, Juan nos enseña en el capítulo 18, en el relato de la crucifixión, es a pensar más en el resto. Mientras sufría traición y arresto, Jesús procuraba proteger a sus discípulos. Si usted lee en el capítulo 18, el verso 1 al 11, ellos vienen a buscarlo, Judas viene a buscarlo, Judas viene a entregarlo, y él dice: dejen ir a ellos, a quien buscan es a mí, yo soy, dice. A mí me buscan, dejen irlos a ellos. Por ahí Pedro saca su espada, le corta la oreja al criado del siervo del sacerdote que se llamaba Malco, y Jesús dice: paren, es conmigo, dejen ir. Entonces usted va a aprender aquí, hay que preocuparse por el resto. No podemos dejar a la gente botada, no podemos dejar a nuestros hijos botados, no podemos entregar a los que Dios nos entregó a nosotros a vísperas de saber quién los va a discipular. Tenemos que ser responsables, tenemos que, si es posible, entregar nuestra propia vida para que otro crezca, hacerlo. Eso lo aprendemos en el capítulo 18. Así que, mire, cuando Anás hizo que abofetearan a Jesús en la cara, el Señor lo guió a él y a otros a encarar la verdad. El cargo del sumo sacerdote era un asunto familiar, así como sucedía con los levitas. Anás fue el sumo sacerdote en Jerusalén en los periodos del año 6 a 15 después de Cristo. Él también era suegro de Caifás, quien fue el sumo sacerdote en los años 18 36 después de Cristo. Aunque Anás no era el sumo sacerdote en función durante el juicio de Jesús,
aún era muy poderoso y todavía lo llamaban sumo sacerdote. Anás es mencionado como sumo sacerdote en varios episodios en el libro de San Juan. Cerca del templo estaba la casa de Anás, que tenía un patio. Dice que un área que rodeaba cerca, un patio cerca que rodeaba una puerta. Dice que había una criada que estaba en el servicio de la puerta cerca de la casa, que se podía observar el juicio que se le estaba haciendo a Jesús con Anás, y que no se realizó en el templo, sino en la casa de Anás. Así que con este trasfondo uno puede entender, amado hermano, el primer juicio que se le hace, que era un juicio totalmente parcial al Señor Jesús. Es un juicio civil, se le llama juicio civil, sí, es un juicio civil, casi que de índole religioso, porque quienes lo están juzgando eran los religiosos mismos, pero no lo hicieron en el templo. Así que es un juicio, digámoslo de esta manera, casi que civil. Y viene pues el apóstol, viene pues el episodio en el cual le preguntan a Pedro, en el versículo 15, le preguntan a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos que estaban con este hombre? Y entendemos nosotros que Pedro lo niega. Se cumple la palabra que Jesús dijo que lo iba a negar 3 veces. Así que aquí hay ironías y maravillas para meditar. Los soldados ataron a quien vino a libertarnos. Imagínense, qué ironía. Qué ironía. Surge la pregunta: ¿fue necesario atar a Jesús? ¿Era necesario atar a alguien que nunca arrojó una piedra? Pero los soldados lo ataron. Otra ironía: cuando fue cuestionado acerca de sus discípulos, Jesús desvió la atención sobre ellos hacia la multitud. ¿Cómo protegió Jesús a sus discípulos durante el juicio ante Anás, el anciano sumo sacerdote? ¿Cómo los protegió? Es interesante meditar. Jesús, cuando fue cuestionado, desvió la atención sobre ellos hacia la multitud. No lograron capturarlos, no lograron prenderlos. Jesús sabía cómo hacer las cosas. Jesús enseñó en público al mediodía, pero esta farsa de juicio se hizo en privado durante la noche. Dice, expliquemos, o sea, ¿fue el juicio de Jesús durante la noche un juicio justo? ¿Usted cómo lo considera? Donde no había tribunos, donde no había nadie que pudiera operar en el día, ¿fue justo? No fue justo. Un oficial que abofeteó a Jesús en el rostro por hablar la verdad. Miren que cuando Pablo fue abofeteado en el rostro, en Hechos 23, ¿cuál fue la reacción de Pablo? El Dios al que sirvo te golpee más fuerte. Pero, ¿cuál fue la reacción de Cristo cuando lo golpearon? ¿Cuál fue la reacción de Cristo cuando lo golpearon? Y Jesús dijo: ¿por qué razón, por qué palabra o por qué razón me golpeas? O sea, ¿qué parte de la verdad, digámoslo de esta manera, no es la verdad? Mire, amado hermano, no se sienta menos cuando por decir la verdad o por predicar la verdad usted es golpeado, usted es ignorado, usted es borrado o eliminado de las redes, o usted ya no es invitado. Le digo una cosa: las personas que quieren guiar o quieren predicar la verdad de Jesús no siempre van a ser famosas, no siempre van a ser muy queridos, porque el mundo no ama la verdad, no quieren la verdad. Es difícil que la verdad entre y haya cabida, y por lo general las personas que son portadores de la verdad de Jesucristo son abofeteados. La persona que trae una verdad que liberta, muchas veces son atados, son encausados para que nadie los dé a conocer. Nadie los dé a conocer. Para muestra hay una verdad. ¿Y cuál es la verdad?
que en las redes sociales, cuando usted graba un video o comparte una verdad, no se masifica la verdad. Es más rápido capturar audiencia usando una mentira que capturar audiencia usando la verdad. Interesante, ¿verdad? Interesante. Hay una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Será que cuando Pedro negó a Jesús, Pedro hirió los sentimientos del Señor? ¿Será que Pedro hirió los sentimientos del Señor? Uno puede decir, pero Jesús ya lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero pensemos y meditemos. Porque el texto sagrado dice en el versículo 61, a ver, vamos a ver. ¿Qué? No, que 61, estoy mal, a ver. Ya, dice en el versículo sí, a ver, vamos a ver. Bueno, se me perdió el versículo, pero hay una parte en la que la última vez que negó a Jesús, que negó Pedro a Jesús, dice que Pedro, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, dice. Eso lo dice el libro de Lucas capítulo 22 lo dice. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Mire la mirada de Jesús. La mirada de Jesús. ¿Será que Jesús lo miró con cara de decepción? ¿Con cara de esperanza? ¿Con cara de... yo te lo había dicho, Pedro? ¿Con cara de compasión? ¿Cómo lo miraría? Mire, el beso que le dio Judas a Pedro, a Jesús, perdón, el beso que le dio Judas a Jesús y las palabras de Jesús, amigo, ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿Cómo ha de haber sido esas palabras a tal punto en el que este hombre quiso rectificar el error que cometió, entregando la plata con la que lo vendió y finalmente ahorcándose porque no encontró la forma de rectificar el error que cometió? ¿Cómo ha de haber sido las palabras que Jesús o la mirada que Jesús le hizo a Pedro cuando lo negó? Que Pedro no hizo lo mismo, sino que Pedro se fue a llorar, dice, amargamente. Cuando uno pierde de vista estas miradas de Jesús, o pierde de vista esta conexión con Jesús que el mismo Judas la tuvo, hermano amado, créame que a mí me apena ese tipo de cristianismo, porque un cristianismo sin un Jesús que te observe, aun cuando uno comete un error y te mire con su mirada de amor y su mirada de amigo, esto está mal lo que acabas de hacer, y uno no se sienta mal, uno no siente ese redarguir, yo creo que ese cristianismo realmente no es cristianismo, porque el cristianismo se basa en la evidencia de sentirlo a Jesús, sentirlo vivo cerca de nosotros, su presencia viva, no su mirada acusatoria, sino aun cuando voluntariamente hemos pecado, su cariño, su amor, su simpatía al decirnos, amigo, por un beso, con un beso me traicionas. O a Pedro lo miró con una mirada de, yo no sé, pero a mí me pasa siempre eso, cada vez que yo me equivoco porque soy humano y de repente cometo una falta o cometo un error o se enciende una discusión en mi casa, o me paso demasiado en corrección con mis hijos al paso de los minutos, ya cuando me quedo solo, es como que miro a la derecha y me encuentro invisiblemente con la mirada del maestro y sublimemente siento en mi corazón la mirada de Jesús. Te equivocaste, dijiste algo que no tenías que decir, actuaste de una manera incorrecta.
y viene el pesar en el corazón y uno dice, Señor, perdóname, me equivoqué, y rápidamente uno va y rectifica como predicador, como ministro. A veces predicando he cometido errores al decir cosas que quizás no debía haber dicho, y cuando ya retorno a mi hogar digo, Señor, ¿por qué siento esta intranquilidad? ¿Qué pasó? Y recuerdo, digo, me equivoqué, no debía haber dicho tal cosa, no debió haber pasado tal cosa, y cometí un error, simplemente cometí un error. Mire, una anécdota le cuento personal. En una ocasión yo tenía una persona sentada en la iglesia, estaba predicando. Ese fue un error de buena fe, inconsciente, pero de inmadurez. Yo ya no cometo esos errores, pero los cometía. Y yo estaba enseñando algo y se me salió un comentario equivocado, un comentario insidioso, hermano amado, el cual yo me avergüenzo de haberlo dicho. El comentario era acerca de la primera de Corintios, en la que habla acerca de que la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. Y yo soy consciente de que me faltó estudiar un poco más el texto. Y yo lo lancé así, de que toda mujer que se rapa la cabeza o se corta el pelo y se rapa la cabeza, así dije, se rapa la cabeza, o sea, se corta sin nada la cabeza, ha deshonrado a Dios y a su cabeza. Así la tiré, ha deshonrado a Dios y a su cabeza. Y la lancé sin misericordia. Y en la iglesia había una persona que se había rapado la cabeza porque tenía cáncer, y yo no lo sabía. Y lo cierto es que esta persona se sintió más mal de lo que estaba. Es decir, yo la eché a perder. Yo cuando me vine y yo me vení con un pesar en el corazón, yo dije algo mal. ¿Por qué? Pero yo en mi mente dije, yo no lo dije mal, no lo dije con mala intención. Claro, yo no lo dije con mala intención, pero lo dije mal. Lo hice mal y le dije, Señor, perdóname. Y luego yo llamé al pastor de la iglesia que estaba predicando y le dije, hermano, hay una hermana que en la iglesia que de pronto se haya rapado la cabeza porque siento en mi espíritu una intranquilidad. Creo que he contristado al Espíritu Santo. Y me dijo, bueno, ya que me lo pregunta, hay una persona que tiene cáncer y se tuvo que rapar. Hijo, le dije yo, por favor, llámeme o páseme su número telefónico porque necesito llamarle y pedirle disculpas porque he cometido un error, he contristado su espíritu. Quizás Dios la está preparando para llevársela y yo he hecho un acto que no fue consciente. Y así fue, hermano. Yo le llamé, le pedí perdón y la hermana me dijo, no se preocupe, yo entiendo. Yo digo, me equivoqué, perdóneme. Fue un error de juventud, fue un error de emoción, fue un error, no fue de mala fe, yo me equivoqué. Perdóneme. Evidentemente, con el paso de los meses, la hermana murió, falleció y Dios se la llevó. Pero ¿cómo a veces nosotros cometemos errores? Y claro, después de aquello, yo me sentí como nervioso luego para predicar, porque yo digo, Señor, me siento un torpe. Imagínate que yo cometa otra vez un error. Y bueno, Dios nos vuelve a mirar con esa mirada de amor, porque el Señor nos dice, está bien, si te equivocaste, lo importante es que uno aprenda del error. Lo importante no está en no equivocarse, sino en ser sensible y llegarlo a ver. Como Pedro dice que se chocó con la mirada de Jesús. ¿Será que nos podemos chocar con la mirada de Jesús cada vez que nos equivocamos? Es una tarea que se la dejo ahí a su conciencia. ¿Será que todavía escuchamos el susurro de Jesús en nuestro oído cuando voluntariamente nos hemos equivocado? Y Él nos dice, amigo, usted dice que me ama y usted está pecando. Usted dice que me ama y usted está haciendo esto que me deshonra. Porque Jesús no avergüenza en público. Él nos habla en el oído. Uy, yo tiemblo cuando su voz deja de ser escuchada. Porque el que ama, Él corrige. Imagínense si ya no nos corrige a nosotros. Eso es algo terrible. Mis amados hermanos, continuamos ya para ir cerrando. Entonces, qué lindo es encontrarse con la mirada de Jesús. La mirada del Señor. En el versículo 28 vamos a entrar al juicio penal. Hay tres juicios, mi amado hermano. El juicio político, el
El juicio, bueno, en realidad son 6 juicios que tuvo Jesús. Y cada uno se repite. El juicio religioso lo tuvieron 2 veces. El juicio civil, que fue con Herodes, lo tuvo también 2 veces. El juicio penal, que fue con los romanos, con Pilato, también lo tuvo 2 veces. Entonces, al final, creo que son 7 juicios, porque al final es la gente la que termina dando el juicio social, el juicio ya general, crucifíquenle. Entramos cuando Pilato sentenciaba a Jesús. Ya, crucemos a la etapa final. Cuando Pilato sentenciaba a Jesús a la cruz, nuestro Señor estaba guiándolo al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan de esa conversación? Mire, yo se la voy a leer puntualmente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y les dijo Pilato: ¿Luego entonces tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿Y qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces vemos la actitud de Jesús, que aún estando siendo condenado, él está trabajando para dar a conocer la verdad. Esta larga conversación entre Pilato y Jesús y los otros es muy interesante, es muy reveladora. He venido a dar testimonio de la verdad. Y sí, Pilato simboliza el mundo que cuestiona. ¿Y qué es la verdad? El mundo siempre cuestiona. ¿Y qué es Dios? ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué es la verdad? Mire, rechazar a Jesús significa estar del lado opuesto de la verdad. Los judíos rechazaron la verdad, no queremos a este. Tenemos un solo rey, que es el César. No queremos a este. Mire usted, qué tremendo, ¿no? Qué cosa más irónica, que ellos buscaban asesinar a Jesús. Los judíos, que ceremonialmente se consideraban limpios en su exterior. Ya, mire que ellos colaban el mosquito, dice, y se tragaban un camello, como lo dice Mateo 23. Colaban el mosquito, o sea, que se creían tan perfecto y tan santo, buscaron asesinar a Jesús. Jesús estaba en este mundo, pero su reino era de otra parte. ¿De dónde era el reino de nuestro Señor? Pues es un reino espiritual. Y mire que ya aquí nos abre el panorama a la teología del reino. O sea, nos abre el panorama al estudio y a la ciencia del reino de Dios. A conocer el reino de Dios. Reino de Dios que más adelante es explicado por el apóstol Pablo. Porque Pablo desarrolla la doctrina del reino de Dios en una manera arquitectónica, como perito arquitecto, establece los fundamentos del reino de Dios, siendo la principal piedra Jesucristo. ¿Ok? ¿En qué se basa? Se basa en la verdad. Pilato dice: ¿qué es la verdad? Pilato era un descubridor y un aprendiz de la verdad, que andaba continuamente buscando la verdad. En uno de los pasajes del Evangelio usted se va a encontrar que la esposa de Pilato le pide que por favor libere y tenga cuidado de Jesús, porque había sido advertida en sueño. ¿Quién era? Era Jesús. Él mismo dice: yo no hallo en él ningún delito. Ya, imagínense, qué ironía. Un gobernador humano condenó a un rey divino.
¿Puede un humano condenar a muerte a Dios? ¿Puede un humano condenar a muerte a Dios? Vaya usted a las universidades. En las universidades la filosofía ha condenado de muerte a Dios continuamente. Así que vemos nosotros, amado hermano, ¿cómo se llama? El proceso de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y a ver, déjeme ver, y entramos ya al capítulo 19. Sí, entramos al capítulo 19. Yo creo que lo voy a dejar ahí, al capítulo 19, sí, porque ya llegamos a la hora de la clase. Sí, hay otra palabra clave aquí, que cuando le piden que lo crucifique y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, dice. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Cómo pueden crucificar al maestro? O sea, ¿cómo pudieron llegar a esa conclusión? Pero bueno, finalmente nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Que Jesús, al momento de la crucifixión, ponen en la palestra de la cruz aquel letrero: el Rey de los Judíos. Ya, Jesús es el Rey de los Judíos y Jesús es el Rey de todas las demás personas. Jesús es el Rey de todos nosotros, de todos, de los convertidos y de los no convertidos. Jesús es el Rey. No lo hace rey el cristianismo, lo hace rey su muerte, su posición antes de su muerte y luego su resurrección. Él es el Rey de todo. Jesús, en su crucifixión, para ir terminando, amado hermano, honra a su madre, aún estando moribundo. Le dice, entrega a su madre en protección a sus discípulos, haciendo hincapié el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Él nos enseña a nosotros a cuidar en demasía. Nunca es demasiada honra para los padres. Nunca es demasiada honra. A veces nosotros le damos muy poca honra, pero Jesús se preocupó hasta el final de la honra. Así que Jesús culmina su misión muriendo en la cruz como nuestro Cordero Pascual. Ya en esta parte usted va a ver que Jesús culmina su misión. Ya culmina su misión. Y en la cruz nosotros vemos, en la cruz nosotros vemos esta obra, que al tener fe en esa obra, en ese sacrificio, accedemos automáticamente a la salvación. No es la fe en Jesús más algo de obras que yo haga que me salva. Es solo la fe en Jesús que me proporciona esa salvación, que es completamente gratuita. Mire, que la muerte de Jesús en la cruz es un hecho histórico tan grande que marcó la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Cuando Él dice: yo los atraeré a mí mismo, habla del partir la historia en un antes y en un después. Jesús murió en la cruz como nuestro Cordero Pascual, tomando nuestro lugar, tomando nuestra postura, y como solución al gran problema que tiene la raza humana. ¿Cuál es el problema? El pecado. El pecado. Así que, ¿cuál es la solución para el problema de la humanidad? ¿Qué es el pecado? Es Jesucristo. Jesucristo. Así como Dios libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto por medio de la muerte de un Cordero Pascual, así Dios nos libera a nosotros los creyentes hoy de las ataduras del pecado por medio de su muerte, el último Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la clase. Nos vemos en la unidad final la siguiente semana. Bendiciones a todos.